Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro. Estamos finalizando la serie. La serie donde hemos analizado el sueño de Jesús. Hemos dicho que ¿cuál es el sueño de Jesús? ¿Cuál es la esperanza que tenía Cristo cuando arrancó, cuando murió, cuando estaba por morir y le estaba diciendo a sus discípulos en qué se resumía lo que él quería que ellos hagan? Y nosotros lo resumimos con 3 palabras, que era atraer, amar, que ya lo vimos, y alcanzar, que vamos a ver hoy día. Una de las cosas que usted ve ahí es que cuando usted ve filósofos y profesores de universidad, la primera cosa que tratan de evitar es de contar cómo empezó el cristianismo. Porque cómo empezó este hombre en la mitad de un pueblo que no es nadie, esclavo del Imperio Romano, en una provincia pobre, dentro de del propio país esclavizado, y de repente, después de 300 años, cuando finalmente dicen que ya no están prohibidos, empiezan a nacer como que había un montoncísimo de gente que eran creyentes. ¿De dónde nacieron? ¿Cómo lo hicieron? Y es que cuando usted aprende de las religiones y aprende de las 3 más importantes, creo que las 2 primeros se puede probar fácilmente. El judaísmo, sabemos que empezó con Abraham, un señor que tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, ellos tuvieron 2 y se convirtieron en una tribu. Y esa tribu se convirtió en una nación. Y eran tantos que cuando estuvieron esclavizados en Egipto, eran más que los propios egipcios. Y finalmente, después con una persona llamada Moisés, se fueron a una nación nueva, a una tierra nueva. Y ahí empezó el judaísmo, que tenía una ley clara, un reglamento claro de lo que se tenía que hacer. Y convertirse en una nación espectacular, con reyes como David, como Salomón. De la misma forma, si usted quiere saber cómo se creó el Islam, usted puede entender que una persona llamada Mahoma, que era profeta de Dios, cuando estaba vivo, empezó a darse cuenta que todos los árabes eran islas completamente diferentes entre ellos, que tenían incluso diferentes dioses. Y a través de lo que escribió y un poquito a través de matar al que estaba en desacuerdo, pero eso aparte, lograron unirlos a todos dentro de un solo Dios llamado Alá. Y usted puede ir y leer cómo se hizo. Pero cuando llega el cristianismo, explicarlo no es tan fácil. A ver, ¿cómo hacemos esto? Un carpintero judío que no tenía influencia, que vive en una provincia pobre, llega a empezar una religión, por llamarlo de alguna forma, una creencia, que se basaba en el hecho más raro, que uno que estaba muerto, ahora estaba vivo. Y 300 años después de eso, cuando finalmente no los perseguían, encontraron que eran un montón de gente que había crecido inconmensurablemente, tanto que se convierte, por lo menos en Occidente, como el número 1 de las religiones. De manera que esta es una historia completamente diferente. ¿Por qué? Porque Cristo, el cristianismo basado en Jesús, no tenía un movimiento político, no tenía un ejército, solo duró 3 años. A los 3 años estaba muerto. Fue crucificado por Roma. Nunca dijo ser profeta. Lo único que él dijo es que era el Hijo de Dios. Y así arrancó. Así empezó. Y eso que había nacido con este muerto vivo genera una creencia completamente diferente a lo que se había visto nunca. Después de que Cristo muere, porque la cosa rara es que empieza el cristianismo cuando Cristo había muerto. Una persona denominada Lucas
empieza a escribir. Primero escribe un libro sobre qué había pasado cuando Cristo estuvo aquí. Y después de eso, hizo un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, sobre lo que estas personas que seguían a Cristo empezaron a hacer. ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Qué era lo que un discípulo tenía que hacer? Y él tiene testigos a los que les pregunta qué es lo que sucedió, hasta que llega como al capítulo 11 por ahí, donde ahora ya Lucas es testigo ocular de lo que está sucediendo, porque él andaba con Pablo en todos sus viajes. Así que él empieza entonces a contarnos cómo empezó este grupo de discípulos que empezaron a decidir cómo tenían que trabajar para servir a Cristo. Arranca unos 42 días después de, tal vez todavía 40 días, cuando Cristo todavía está con nosotros, 10 días antes de que de que empiece una festividad judía llamada Pentecostés, que es Pentecostés porque son 50. Es decir, que Pentecostés empezaba 50 días después de la Pascua. Es decir, 47 días después de que Cristo había resucitado, es cuando Pentecostés empieza. Unos 10 días antes, los primeros 40 días antes, Cristo está con sus apóstoles diciendo lo que tienen que hacer. Así que, capítulo 1, verso 6, le dicen, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y empieza así. Entonces, los que estaban reunidos con él se refiere Jesucristo, le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Qué importante es el paradigma, ¿no? Siguen pensando que esto era hacer algo para Israel. Siguen pensando que lo que van a suceder es que ellos van a ser una potencia mundial de nuevo, como fueron con David y con Salomón. Estos jóvenes judíos, que todos eran judíos en ese momento, cuando se ven con Cristo y que Cristo están con él, le dicen, a ver, ¿cómo vamos a restablecer el reino de Israel? O sea, como que la crucifixión no había sucedido, como que era un hipo que pasó por ahí. Espera, ¿y la crucifixión qué? No, a ver, espérate. Ya, ahora que tú ya estás resucitado, porque antes cuando estabas vivo pensamos que tú venías a conquistar Roma. Ahora que estás resucitado, con más ganas, pues. Ahora sí, se terminó esto. ¿A cuántos romanos hay que matar? Y Jesucristo se quedó y dice, ¿qué te pasa? ¿No? Versículo 7 dice, no les toca a ustedes conocer la historia ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Dice, oye, cambia de paradigma. Esto no es sobre volver a Israel a gobernar. Es sobre otro tema completamente diferente. Como todos nosotros, los judíos tenían el paradigma como algo muy importante para su vida. Y ahí entonces es cuando ellos no se daban cuenta que esto no era algo sobre lo que iba a pasar. Porque el cristianismo no se trata de creer que algo es verdad. Se trata de creer que algo ya pasó. Y ellos lo volvieron a perder. Lo tienen enfrente a él y ya está pensando que esto es de otra cosa. Y dice, no señores, así no es. Así no es. Se trata de algo que pasó. El cristianismo, ¿sobre qué es? Sobre algo que ya pasó. Y lo he dicho 1000 veces, es lo primero. Esto no empieza con la Biblia, empieza con la resurrección. Después de la resurrección viene el movimiento. Y después del movimiento viene la Biblia. No es al revés. No es que la resurrección se dio porque la Biblia se escribió. No puede ser así. Todo empezó con la resurrección. Eso produjo el movimiento denominado iglesia y eso produjo el escribir la Biblia. Por favor, que le quede claro. Y lo repito, ya sé como long play, ni han de saber qué es long play. ¿Cuántos sabemos lo que es un long play? Algunos. Me he sentido un poco mejor. ¿Cuántos porque son historiadores? Ni me conteste eso, por favor. Continúa y dice así. Pero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Recuerde dónde empezó la pregunta. ¿Cómo vamos a restablecer Israel? Y dicen, no. Yo me voy y viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar poder y tú tienes que ser testigo. ¿Testigo de qué? ¿Para qué? Pregunta importante. Testigo, tú tienes que ser testigo. Y el Señor les continúa diciendo, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¡Wow! Cambio de partido de fútbol. Totalmente diferente. A ver, o sea, lo que yo tengo que hacer no es restablecer Israel, sino que lo que tengo que hacer es contar esta historia, primero en Jerusalén, después en Samaria, después y finalmente en los confines de la tierra. Confines de la tierra. ¿Qué habrán pensado que era confines de la tierra? Qué interesante. ¿Qué puede ser confines para ellos? Roma era la república, la capital del imperio. Si podía ver para abajo, tal vez podían saber que era Egipto, el Mediterráneo, tal vez algo de Arabia, si iban al oeste, uno de los dos. Y pero ellos no pudieron entender que era confines. Ellos nunca habían viajado más de 25 kilómetros de un lado para el otro. No podían ni soñar lo que significaba o lo que existía, que era América, o Australia, o Asia. Él no podía terminar de comprender a qué se referían con confines de la tierra. Usted lo sabe hoy, pero en ese tiempo nadie lo sabía. Entonces, cuando les dice eso, en el siguiente capítulo, Lucas les cuenta cómo iba a suceder esto. Empieza la pregunta, que después la voy a contestar más ampliamente. ¿Cómo arrancamos para conquistar los confines de la tierra? Y así dice. Cuando llega el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, muy bien. 47 días antes que resucitó, muy bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿En dónde están los discípulos? En una casa. En una casa están, yo me imagino a Lucas, que no llega todavía, preguntando, oye, Pedro, ¿cómo se sintió eso de ver el Espíritu Santo? Era una ráfaga. Juan, ¿y qué sintieron? Y así empieza a contarnos qué es lo que pasó. Así que viene el Espíritu Santo, le han pegado un susto terrible, y viene, y se les aparecieron, entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellas. Ellos empiezan a hablar, empiezan a decir cosas que no entendían lo que estaban diciendo. Parecían políticos hablando en... No, mentira. Estoy en serio. En el Congreso iba a decir. Ellos se repartían y empiezan a hablar. Y se dan cuenta que todos fueron hechos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando ellos se llenaron del Espíritu Santo? Quede claro solamente porque es necesario aclarar ciertas cosas. Que haya sucedido un hecho no quiere decir que cada vez que usted es lleno del Espíritu Santo usted va a hablar en otra lengua. Eso no es cierto. Usted puede volver de un montón de formas. Y el certificado de que usted está lleno del Espíritu Santo es cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Que es milagro más grande que el que usted hable en otro idioma. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que expresaran. No sé si hablaban español o inglés, no sé si estaba inventado, pero le aseguro que hablaba de un montón de idiomas que tampoco conocían. Y empezaron a hablar. Y mientras están hablando en la casa, está el escándalo. Voy a suponer que salieron de la calle. Y todo el mundo empieza a ver, oye, aquí hay una fiesta y no me han invitado. Vamos a ver quiénes son los que están ahí. Y entonces dice, estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos,
procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio, dice, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaban hablar en su propio idioma. Lo están hablando, la gente se acerca de curioso, ¿no? Como cuando hay un accidente, ¿no? Todo el mundo quiere saber qué pasó, no sé por qué, pero así es. Bueno, mira qué pasa, y cuando se juntan a la gente, empiezan a oír cosas en su idioma. Y obviamente lo que le está diciendo es, Cristo es Dios. Cristo es la única forma de que usted puede llegar a Dios. Cuando empiezan a escuchar allá todo esto, empiezan a interesarse en qué es lo que está sucediendo. Pero mientras están escuchando semejante mensaje, también dice Lucas que esta gente estaba desconcertado y maravilloso. Decían, ¿no son estos galileos, todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos estaban preocupados al principio por el idioma en que hablaban. Dentro de poco van a empezar a realmente estar muy interesados en lo que decía el mensaje. Pero por el momento él está así. Y entonces, Lucas da unas oraciones que son de lo más interesante, que tal vez usted y yo no las vamos a comprender del todo porque son nombres raros, pero no importa. Dice, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitadas, llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo decían en hebreo? Todos son judíos, todos hubieran sabido. ¿Por qué Lucas trae este detalle? Porque quería que la gente entienda que era para todas las naciones. Que este mensaje no es para Israel, es para todo el que lo quiera escuchar. Y por eso Lucas dice, mira la cantidad de gente que tenemos de todos lados, que él entendía en esa época, están aquí y están escuchando en su idioma las maravillas de Dios cuando Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. Dice, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta información? Debido a eso, Pedro se levanta y da una predicación. Y les dice que lo que está sucediendo no es que están borrachos, porque están muy joven, muy temprano todavía, sino lo que están hablando es de quién es Cristo y qué es lo que las hizo por la humanidad. Que había sido asesinado por personas como ustedes, que hace 50 días dijeron crucifícalo, crucifícalo, pero ahora están aquí con la oportunidad de salvarse y de vivir para Dios de ahora en adelante. Y lo que ustedes están oyendo es el mensaje de Dios para cada nación y para cada pueblo que está aquí, de que sepa con claridad en su propio idioma lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y ustedes ahora, con lo que saben, se convirtieron como 3,000 personas. Lo que van a hacer es contar lo mismo. Y esta gente salió de Jerusalén, se fue a su pueblo y empezaron en su pueblo y les comentaron, oye, ni sabes qué pasó. El día de Pentecostés hubieron unas personas en Galilea que empezaron a hablar en mi idioma. Y me dijeron esto y esto y esto. Y hace 50 días resulta que mataron a Jesucristo. Y Jesucristo 3 días después resucitó. Y está con nosotros. Y Él dice que es el Hijo de Dios viviente. Así que todos ellos, 3,000 más los 11,
empiezan a decirle a la gente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? Tengo que contarle al mundo lo que yo escuché. Y eso es lo mismo para nosotros. Porque como cristianos se nos ha dado la asombrosa responsabilidad de ser como ese grupo de personas que se reunieron con Jesús con este increíble mensaje. ¿Qué es lo que tienen que hacer los cristianos? ¿Qué es lo que soñó Jesús cuando nombró a sus discípulos y dijo, señores, ustedes están a cargo, viene el Espíritu Santo, esto es lo que ustedes tienen que hacer? Una de las cosas que usted tiene que hacer es lograr llegar a cristianos, hablarle a todo el mundo de quién es Cristo que esté cerca suyo. Y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y ya le he dicho las 3A una y otra vez. Entonces, viene la pregunta. Cuando nace esta locura y 3,000 personas se convierten, ¿cómo organizamos a esta gente? No había templo, no había como decirle, ándate a Alianza San Borondón, porque no había. Ahora, ¿cómo empezamos a multiplicarnos? ¿Cómo hacemos? Yo estoy en otro pueblo, no hay ni discípulos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, unos meses, tal vez 1 o 2 años, en el capítulo 9 al 11 de Hechos, usted escucha la palabra o el nombre de una persona que hoy se denomina Pablo. Como usted sabe, probablemente a Pablo lo tiran del caballo, se queda ciego. Cuando van a orar por él, Jesucristo le dice, Pablo, tú eres el encargado de generar y organizar los gentiles. Y agarrar a los discípulos, organizarlos y hacer lo que funcionen. Listo. Y este hombre, que era un fariseo, organizado, que entendía las cosas con claridad, arranca a llevar a cuanta gente podía a los pies de Cristo. Y cuando lo empieza a hacer, no era a través de templos, porque el templo no había. Y lo único que sabemos, o lo que podemos saber con claridad, es en dónde terminó esa organización. Por los primeros 300 años. Este método que creó Pablo se generó en tal éxito que voltearon al planeta de arriba abajo. No fue sino hasta 300 años después, cuando deciden que el cristianismo es libre, que empieza la discusión entre quién es el líder. Mientras Pablo estuvo haciendo esto, entendía con claridad que el líder era uno solo, Cristo, y que el resto todos éramos segundo al mando. Pero no, a los 300 años empezaron a discutir. No, esto se debe dirigir en Roma, porque en Roma es donde murió Pedro. No, tiene que ser Jerusalén, porque en Jerusalén crucificaron a Cristo. No, debe ser en Alejandría, porque en Alejandría empezó el cristianismo y es donde empezó a testimoniarse a gente que no son griegos, gentiles. El tren se demoró, ya llegó. Y empiezan esta gente, que no sé por qué casi todos tienen sombrero, no sé por qué. Empezaron a pelearse entre ellos tanto que se empezaron a matar. Y el amor, vaya usted a preguntar dónde se fue. Y todo lo que hizo Pablo quedó en la historia. Y en vez de hacer lo que Pablo había creado, 300 años después, empiezan a generar templos. Y empiezan a generar rituales. Y empiezan a generar un montón de cosas que no existían.
La gente no me quiere creer, pero es así. No existían. Como es lo único que usted ha visto, usted cree que es más viejo. No es verdad. Llegaron 300 años después a la fiesta. Y entonces, unos señores que decidieron que ellos eran líderes, porque nadie los nombró que yo sepa, empezaron a cambiar todo. Y ahora tenemos esto, que es importante, sí, pero no es lo principal, pues. ¿Vale la pena venir los domingos? Sí, pero eso no es lo principal, porque aquí no estamos testificándole a nadie, a menos que lo haga con su vecino, que lo más probable es que ya sea cristiano también. ¿Qué fue lo que creó Pablo? ¿Qué es lo que Pablo hizo? ¿Qué es lo que les dijo? Esto es lo que tenemos que hacer. Se lo muestro en un gráfico aquí, se lo trato de explicar, perdone que le dé la espalda un ratito. Voy a explicarlo lo mejor que puedo. Esto se llama el ciclo paulino. ¿Qué es el ciclo paulino? No es otra cosa más que cómo él hacía las cosas. Entonces él arrancaba en este círculo que iba y volvía. Primero predicaba en ciudades estratégicas. Iba a un sitio, agarraba una casa, empezaba a hablarle a la gente y empezaba a decirle a la gente que no sabía quién era Cristo. Una vez que los tenía ahí, los afirmaba en esto que le he contado 100 veces, el querigma y las enseñanzas apostólicas, o lo que nosotros llamamos, o llamaban ellos, la didaqué. Distribuían en casas y se enseñaba todo el consejo de Dios. Importante, todo el concepto de Dios, no el que le convenía a los de sombrero, sino a todos. Y encargaban a hombres fieles que ellos iban a hacer otra. ¿Cómo hacía usted? Usted llegaba a una ciudad, que puede ser la suya misma, no tiene que llegar a ningún lado, reunían a una pequeña gente y empezaban a tratar de hacer una comunidad. Llamaba a gente nueva, les empezaba a hablar de Cristo. Ellos se iban a otra casa, hacían otra casa, y se denominaban, y después esa persona se iba a otro, y así continuaba. ¿Quién era el líder de ese movimiento? Nadie. Todos se llamaban ancianos, no por viejos, sino porque anciano era el que dirigía, salud, el que dirigía la enseñanza. Y decían ellos que había que hacer 5 cosas, que le he repetido la cosa hasta la muerte. 5 cosas. ¿Qué tenía que hacer? Enseñar apostólicamente. Tenía que hacerme una comunidad. Entre 20 personas teníamos que ser comunidad. Y le he contado yo cómo se debe hacer, le he contado el ejemplo de lo que usted tiene que hacer. Si un hijo de alguno de ustedes no sabe aprender matemáticas y usted puede enseñarle, enséñele, porque eso es ser la comunidad, somos una gran familia. Tercero, usted tiene que aprender, tiene que cenar unos con otros. ¿Para qué? Porque cuando cenamos es cuando le explicamos a todo el mundo el querigma, para que la gente nueva que no conoce escuche el mensaje de Cristo. Oramos unos entre unos y otros y ayudamos a los necesitados. Y este hombre iba, perdón que regreso, iba, hago estas 5 cosas, se le enseñó esto, uno de ellos o varios de ellos pasaban acá y volvíamos a empezar. ¿Tuvieron un éxito? ¿No crees? Cambiaron el planeta. No tuvieron ningún edificio como este. Ni uno. ¿Y qué es lo que se dedicó a hacer? Se dedicó a hacer lo que él pensaba que Cristo soñaba que hagamos. Esperaba que nosotros atraigamos a la gente. ¿Cómo? Con mi vida. No con el bla, bla, bla. Puedo hablar cuando mi vida sea el cristianismo. Mientras tanto, mejor no digamos nada. Lo único que hacemos es embarrarla. Usted tiene que tener una vida que vive como Cristo lo atrajo. Después hay que amar. Ya le conté yo hace 2 semanas cómo tiene que amar. Tiene que amar a su esposo primero, si puede. A sus hijos después. A su familia. A sus amigos. A los que no conoce y a los que le encargué y no sé cómo andan con eso. Tienen que empezar a amar a aquellos que le caen mal. Para no hablar de sus enemigos todavía, porque ya sería mucho. Me conformo con que por lo menos los que le caigan mal. Y eso es amar.
Y finalmente hay que alcanzar a la gente. Yo tengo que ir a contarle a la gente que Cristo murió y resucitó por ti. Pero no se lo puedo decir yéndome con una Biblia aquí, en el Centenario. Perdón, tal vez ni saben qué es eso. En el Parque Centenario, que queda en el centro de Guayaquil. Yo a veces mi tiempo, ya mi edad es tanto, que me olvido que puede haber muchachos de 20, 25 años que no tienen idea de lo que les estoy diciendo. Pero bueno, no es culpa de ellos, sino que simplemente tienen menos años que yo. ¿Por qué me metí en este libro? ¿Cómo tengo que alcanzar? Tengo que alcanzar preocupado realmente de que lo más importante que tengo que hacer es que la gente no se vaya a morir sin Cristo. Ahora, todo el mundo piensa que esto es algo que se le ocurrió a Carrera, porque está loco de remate, y en vez de estar tranquilo, trayendo a la gente feliz y contento los domingos, y dejarlo en paz, está aquí con esta nota de que quiere que la gente se ponga a hacer cosas. Yo no quiero que haga nada. Le estoy ofreciendo la oportunidad de servir a Cristo que soñó en usted cuando usted aceptó a Cristo. Nada más. Ahora, para que no digan que soy yo, voy a traer dos famosas frases de dos hombres famosísimos que usted puede no conocer quién son. Pero les garantizo que los que tienen suficiente nombre, suficiente tiempo, suficiente edad, saben quiénes son. Pero usted puede ir al Google, después de que yo lo diga, y averigüe quiénes son estos nenes que voy a decir, porque no son Carrera, que es un nadie a la izquierda y a la derecha. Son gente famosísima. Así que empecemos con Charles Spurgeon. Anote, si no sabe quién es, anote, Charles Spurgeon. Así dijo Charles Spurgeon. Dios creó la iglesia, el hombre creó la religión. No se trata del credo, sino del amor de Jesús, de la comunidad y del evangelio que Él fundó. ¿Lo dije yo? Sí, pero no primero, se lo repito a él. El más grande profesor que nosotros tuvimos en los años 70, por ahí, se llamaba Nicolás Escandón. Nicolás Escandón era un profesor famosísimo de matemáticas. Mataba a todo el mundo. Y Nicolás Escandón decía, cholitos, ustedes son tan malos, copian y ni copiar saben. Entonces yo voy a aprender y yo copio. Entonces acabo de copiar a Spurgeon. Así de sencillo. Y el siguiente es Friedrich Schaeffer, un famoso suizo, de los más grandes filósofos cristianos que existen en el mundo. Usted tampoco ha sabido quién es. Para eso está el Google. Y esto es lo que dice él. Dice, si no mostramos amor unos a otros, el mundo tiene derecho a cuestionar si el cristianismo es verdad. Nuestra relación con los demás es el criterio que usa el mundo para juzgar. Si nuestro mensaje es verdadero, lo que hace la comunidad cristiana es la disculpa final. Si yo no amo, la gente tiene derecho a decir que Cristo no es verdad. ¿Lo digo yo? Sí, pero se lo copia él. Y nosotros estamos contentos, felices, con que la gente sepa lo que puede entender, casi que dicen en el 21, de relancina, o sea, de suerte. Porque no estamos haciendo algo para lograrlo. Simplemente sucede. Casi que viene gente desesperada buscando cristianos. Porque no están organizados para hacerlo. Y tenemos que cambiar eso. Ahora me van a disculpar los que ya saben esto, porque voy a tener que contarlo, porque tuve que hacer hicimos una encuesta para los jóvenes que saben lo que voy a contar, y la mayoría no lo saben. No es culpa suya, es culpa que tiene muchos años. En los años 40, Adolfo Hitler decidió que había que matar a todos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran ricos, porque los discípulos eran personas que no eran de la raza aria, que era la raza más importante, la única, y quería dominar a los otros. Y empezó a matar judíos, con ganas. Nombres como Auschwitz, por ejemplo, que usted nunca ha oído, todavía no importa, donde mataban gente. Al principio, como no sabían cómo matarlos, abrían unas fosas
y después de que abrían la fosa, le metían un balazo aquí en la nuca, todos caían para adentro, y de ahí los nazis cerraban la tumba, pero se estaban demorando mucho. Así que encontraron lo que se denominó la solución final, que era generar en sitios como Auschwitz y otras, tenían unos gases que usted entraba, 500 personas, todos desnudos, así uno sobre otro, le tiraban el gas, morían. Y si les hubieran dado tiempo suficiente, no hubieran dejado un judío vivo. Y si usted ha visto películas sobre eso, verá que es gran gente pues esquelética. Cuando los rusos llegan, porque fueron los primeros que llegaron a uno de ellos, y vieron lo que estaban haciendo con los judíos, no lo podían creer. Las historias que les contaban, ellos creían que era mentira. Esta gente la mataban como cucarachas. En medio de este problema, un señor alemán, apellido Schindler, siendo un hombre de negocio, tenía una fábrica. Cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, decide que no hay motivo más importante que salvar cuanto judío pudiera. Y agarraba e empezaba a decirle a los nazis, no, a este lo necesito porque es un buen contador. No, a este lo necesito porque carga bien. Llegaron a tal punto que tenían más gente de lo que se necesitaba. Pero su única desesperación era que salvar un judío de sitios como Auschwitz valía la pena. Cuando la guerra termina, sobreviven un montón de gente judío por lo que Schindler hizo. Tanto que Schindler y su esposa fueron enterrados en Israel. Están enterrados en un campo al lado de Jerusalén. Y ellos decidieron que lo único que podían hacer era salvarlos a ellos. La guerra ha terminado, Schindler se está yendo, y aquellos que han sido salvados por él, deciden sacar sus dientes de oro, que en ese tiempo se los llevaban los nazis también, se los sacaron para hacer un anillo. Y todos ellos se reúnen con Schindler cuando Schindler se está yendo y le dan el anillo. Y es ahí, cuando ese corazón deseoso que soñaba con salvar a cuanta gente podía y hacer lo que tuviera que hacer, se da cuenta que incluso todo lo que había hecho era poco. Y entonces dice estas palabras que recoge una película que se llamó La lista de Schindler, y dice lo siguiente: es hebreo. Del Talmud dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche, ¿quién te lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro.
2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice. No es cuestión de la plata o vender un coche. Es cuestión de qué es lo más importante para ti. ¿Qué es lo que vale la pena tu vida? ¿Qué es lo que realmente vale la pena que tu vida viva? El señor Schindler decía, el que salva una vida, salva el mundo. Y si nosotros salvamos a alguien de Cristo, salvamos el mundo. Y la pregunta de él, la aseveración de él a cada rato era, pude haber hecho mucho más. Y no quiero que tú y yo perdamos la oportunidad de hacer mucho más. Y no lo vamos a hacer aquí adentro. Si 2000 años demuestra que esto no hace lo que tenemos que hacer, no sé qué, no tenemos esperanza. 1700 años. Y la pregunta o la invitación que yo te quiero hacer hoy día es, ¿vale la pena atraer, amar y alcanzar? ¿Vale la pena cumplir el sueño de Jesús? ¿Vale la pena dedicar nuestra vida a esto? Y no quiero que empecemos a hacer 500 cosas. No, para. ¿Cómo lo hizo Pablo? Creó comunidades. Creó iglesias, casas. Y fue multiplicando esas casas de iglesias. Lo único que te quiero dar es la esperanza de ser parte de una casa de iglesia. Entendiendo que ser una casa de iglesia es para que vayas a otro sitio a sentarte como aquí. Sino que para aprender y cuán rato puedas armar tu propia casa iglesia. Y cuán rápido que puedas tengas discípulos de esa casa iglesia que generan nuevas casas de iglesia. Porque el proceso no es aprender cuánto dice cada versículo del planeta, de la Biblia. Importante que lo sepas, claro. Pero lo más importante es que atraigas, que ames y que alcances. Así que hoy día quiero hacerte la invitación. Te la doy yo hoy día. Te garantizo que te lo da Cristo. De hacer algo diferente. Y ser tú el que inicie un grupo de gente a la que la salve de la muerte sin Cristo. Schindler, después de haber salvado a tanta gente, supo que había hecho poco, porque es poco para un solo ser humano. Pero quizás, cuando tú y yo hayamos empezado a un pequeño grupo de casa iglesia y seamos un poco más de casas de iglesia, tal vez entre tantos ya no es poco. Quiero dejarte en estas 3 prédicas que he dado, que agarres el sueño de Jesús y digamos, yo tengo que hacer algo. Yo sé que a veces personas como yo tal vez te hemos dicho que no, que de quedarte quieto y hacer nada. No es así. Tú vales demasiado y logras alcanzar a cuanta gente ni siquiera se ha imaginado. Queda tu invitación de hacer algo. Si te interesa hacerlo, podrás verlo en tu información, cómo arrancar a hacerlo.
Oremos. Padre, agradecemos todo lo que has hecho por nosotros y agradecemos que nos dejes claro cuál es tu sueño. Permítenos, Señor, encontrar tu sueño y hacer lo que tengo que hacer para cumplir el sueño de Cristo. Atraer, amar, alcanzar. Permítenos, Señor, dedicarnos a lograr eso y empezar a imaginarnos qué alegría tiene Cristo cuando se cumple su sueño. Muchas gracias.